Si usted me acompaña, si me ayudas con la presentación, el título de hoy, muy brevemente quiero compartirles, este pasaje es muy profundo. Tuve la oportunidad de compartir con los chicos, los niños acerca de, conéctate, acerca de este pasaje, y el Señor me estuvo enseñando desde el versículo 1 muchas cosas que yo quisiera rápidamente complementar y compartir ahora. Pero la verdad es que es intenso y es muy especial, y yo quisiera que usted se llevara lo más, la carnita especial de este pasaje. Yo creo que de todos este pasaje es algo muy especial porque nos revela muchas cosas. He titulado hoy, permaneciendo en lo permanente. ¿Puede ayudarme a repetir? Permaneciendo en lo permanente. Hablando de fútbol y de aquellas personas que les gusta el fútbol, hay un equipo llamado Real Madrid que llegó a 40 juegos sin perder. No es problema llegar, el problema es permanecer. Llegar a Cristo podemos llegar, eso es algo hermoso, algo bueno, pero no es lo único, sino lo más importante es permanecer. ¿Sabe usted que en este pasaje, y yo le voy a invitar que en su casa lea usted este pasaje y subraye la cantidad de veces que dice permanecer, permanecer en mí, si permaneces en mi palabra, si permaneces en mi amor? ¿Sabe usted cuántas veces Jesús repite permanecer? 11 veces en un solo pasaje, 11 veces, como que necesitaba dejar claro lo importante que era permanecer. Y hoy he titulado permanecer en lo permanente. Quiero que ustedes tengan un contexto muy rápido acerca de este pasaje. Si ustedes leen el último versículo del capítulo 14, nos dice que Jesús, después de un tiempo complicado, porque estaba en la Santa Cena, ahí estaba él, obviamente con sus discípulos en la Pascua, y en ese momento sabe que Judas va a ser el que lo va a entregar. Le dice: ve y haz lo que tengas que hacer. Un hombre al cual Dios había confiado las finanzas, un hombre al cual Dios amaba, lo había escogido, lo había puesto de entre los 12 para que estuviera con él, lo acompañó, le enseñó, lo amó, lo condujo, lo discipuló. Pero de pronto este Judas decide en su corazón traicionar a Jesús. Y en ese momento Jesús, viendo esa situación, les dice a los discípulos: vengan, vámonos. Y en ese contexto él va caminando rumbo a Getsemaní, ahí donde tiene que orar, ahí donde lo van a pescar, ahí donde lo arrestaron, ahí donde él sabe que va a sufrir, ahí donde él sabe que va a tener un tiempo difícil, pero antes va a orar. En ese trayecto en que él sale de la casa donde estaban haciendo la Pascua y va al Getsemaní, en ese trayecto Jesús empieza a darles unas palabras tan poderosas que si usted lee Juan es increíble, pero empieza a compartirles diferentes formas, diferentes conceptos, y ahí es donde Jesús revela muchas cosas que no había dicho en tantas veces. Imagínense a los discípulos caminando tras él y escuchándolo. Él sabía que iba a ir a Getsemaní a orar, que venía la hora donde iba a pasar por la cruz, pero él les deja todo esto en un resumen muy especial. El primer versículo, si me ayudas, el contexto también es que el versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vamos a ver la primera imagen, por favor. Si ustedes ven en particular, este pasaje es el número 7, donde Jesús dice: yo soy, no yo tengo, no yo puedo, es yo soy, haciendo una comparación con Yahweh, o como nosotros lo conocemos, Jehová, pero realmente los judíos no le llaman así, ellos le llaman Hashem, o le dicen Adonai. El que le pregunta a Moisés y le dice: ¿cómo les digo que te llamas? Y él les dice: yo soy el que soy. Jesús aquí menciona y resume: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Y el número 7 dice: yo soy la vid verdadera.
Y cuando nosotros pensamos en todo lo que Él dijo, Él está ahí apropiando su divinidad y dice, así como el Padre es, yo soy también. Ningún iniciado, Mahoma, ninguno como Mahamni, ningún otro hombre inteligente ha definido el yo soy más que nuestro Jesús. Y cuando encontramos estas verdades, nosotros nos damos cuenta que Él está dándoles una revelación especial. Por favor, la que sigue. Y Él les dice en esta parte de Juan, yo soy la vid verdadera. Y es profundo encontrar solamente desde las primeras partes por qué dice yo soy la vid verdadera. Interesante, porque entonces hay vid falsas. Y cuando Él menciona yo soy la vid verdadera, está diciéndoles y comparando que tal vez algunos en particular tenían un concepto distinto, pero les dice no se equivoquen, yo no tengo un camino, yo no les ofrezco un camino, yo soy el camino. Yo no tengo pan, yo no les ofrezco pan como en el maná, yo soy el pan. Y Él también les dice aquí, yo no les ofrezco vino, yo no les ofrezco unas uvas, yo soy la vid. Y cuando nosotros pensamos en ese simbolismo, entendemos que Él se está revelando de una manera específica. ¿Por qué? Porque había una vid también antigua, la cual el Señor escogió, que era el pueblo de Israel, al cual lamentablemente falló para Dios. Y eso nos lleva, si ustedes me ayudan en su Biblia, y vamos a Isaías capítulo 5. Si alguien trae Biblia, úsela, porque si de pronto ahí nada más están de adorno, úsela, no importa. La palabra de Dios se hace para eso. No sea de la gente que cree en un libro que no lee. El 2% de las personas que tienen Biblia solo lee la Biblia, el 5% las abre y el 10% de las personas que van a una iglesia la abre en una predicación. ¿Sabe usted? Esas palabras que encontramos en esa Biblia, en esa cuestión tan especial, es la voz de Dios. ¿Y qué dice Isaías capítulo 5? Mire lo que usted ve. Acuérdese, Él les dice, yo soy la vid. Pero antes, hermanos, había una vid. El Señor escogió a la vid. Era el pueblo de Israel, la cual Él era como un manjar para la humanidad, donde Él reveló su gracia a través de un pueblo, escogió lo vil y menospreciado y el Señor lo hizo grande. El pueblo de Israel era esa vid, pero ¿qué cree? El pueblo de Israel no cumplió con lo que el Señor quería. Y mire lo que dice Isaías 5, ahora cantaré por mi amado el cantar, mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. El labrador la escogió, la cosechó, la regó, la resguardó, la edificó, le puso todo lo que había, la abonó, todo lo necesario. Pero cuando él va y regresa porque quiere encontrar uvas, resulta que hay uvas, pero silvestres. Hermanos, las uvas silvestres tienen un sabor amargo y la mayoría son venenosas. Interesante, porque de todas las uvas que existen en el mundo, el pueblo de Israel nos revela que en vez de darle uvas auténticas, le dio uvas silvestres. De tal manera que entonces el Señor, ahí mire lo que dice adelante Isaías, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Cómo esperando que yo diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Mire lo que hace en una revelación en este pasaje el Señor. Yo escogí una viña, yo le di muchas cosas, la resguardé, la amé, yo puse mi corazón, pero ellos estaban esperando fruto y le dieron
uvas, pero silvestres. Y entonces él dice, ahora entonces yo la quitaré, será hollada. ¿Y por qué? Porque no funcionó para lo que fue cuidada, diseñada. Me recuerda mucho a Jesús cuando quiere un higo y no está el higo, y entonces él dice que esa higuera no dé fruto. Fíjese qué interesante. Entonces, cuando Jesús conoce la historia, y quiero decirles que Jerusalén tiene algo muy especial con la vid, la que sigue, por favor, hija, la proyección. Hay un símbolo en una moneda en la época entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que se llaman los macabeos. En esa época, el pueblo de Israel tenía una moneda y el símbolo de esa moneda era precisamente unas uvas. Y esas uvas son prácticamente el símbolo que utilizaron por mucho tiempo el pueblo de Israel porque era abundante. Pero ¿de qué servía que utilizaran un símbolo si simplemente a la hora de que Dios quería que dieran uvas y quería probar una uva que él esperaba que le dieran? Al probarla resultaron uvas silvestres. Hermano, esto también nos recuerda que hay uvas y que hay vides que no son las correctas. Cuando él dice yo soy la vid verdadera, pone específicamente, a veces existen vides falsas o a veces nos hacemos vides falsas. Por ejemplo, ¿qué vid falsa puedo tener yo? Puede ser que yo me haga una vid de mi trabajo. La vid es la que me puede dar, me alegra. Yo me haga de la vid también de mi profesión, de lo que yo hago. Puedo hacerme de la vid también de lo que yo gano, de mi cuenta bancaria. Puedo hacer de la vid de mi auto, puedo hacer de la vid de mi sociedad. Puedo hacer de la vid, puedo hacer una vid también de inclusive de la iglesia. Pensar que venir a la iglesia es suficiente. Pero esas vides son equivocadas. Yo me preguntaba, a veces los humanos, en particular los cristianos, en vez de seguir la vid verdadera, tal vez hacemos y construimos nuestra propia vid. Y dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Y a veces cuando nosotros hacemos de la vid, de nuestro trabajo, de nuestra profesión, de lo que conocemos, de lo que creemos, de lo que de alguna manera tenemos, esas cosas tarde o temprano perecen, no permanecen, se desvanecen. Pero Jesús les está diciendo a los discípulos, hey, yo, Jesús, soy la vid verdadera. Y a partir de ahí entonces empezamos a ver otro panorama. Jesús se revela a ellos diciendo, no se equivoquen, no piensen mal, no hay duda en su corazón. Yo soy una vid, pero no la que ustedes a veces tienen. Yo no soy la vid que creen a veces los hombres. Yo soy la vid verdadera. Y yo quiero decirle en esta mañana, en esta tarde, que usted está no en un camino, está en el verdadero camino. Usted no está cualquier vid, usted está en la vid verdadera. Y cuando entramos a esto, la que sigue por favor. A veces nosotros sin querer hacemos nuestras propias vidas y habría que reflexionar en quién estoy creyendo, en qué me está motivando en mi vida que no sea una vid verdadera. Después viene algo importante, la que sigue por favor. ¿Por qué pensar en la vid? ¿Por qué el Señor no dijo, yo soy una sandía jugosa, yo soy una papaya hermosa, yo soy una manzana tipo Adán y Eva, ¿no? Yo soy un tejocote, o ¿por qué no una tuna de México? O sea, ¿por qué nos dijo uvas? Y en la Biblia, hermano, usted va a encontrar muchas cosas a través de esto. Y una de las cosas que usted puede encontrar de la uva es que tiene unos beneficios tremendos, muy buenos. Y seguramente la doctora aquí nos va a corroborar. Pero las frutas, hay una situación que se llama frutoterapia, que por eso el Señor nos las dio. Dios no se equivocó cuando nos dio las frutas. La fruta de la uva es morada y tiene una propiedad especial que cuida de nuestros huesos. La uva también previene enfermedades cardiovasculares. Las uvas moradas mejoran nuestra digestión, hermano. Las uvas son adecuadas, las uvas blancas, para protegernos contra el cáncer. Nos ayudan a cuidar de nuestra salud cerebral. Una de las cosas que tienen las uvas es que tienen antioxidantes. Se pueden usar, hermano, para poder tener
algo especial que se llama hidratarse la piel y que se vea usted más joven. Y para aquellos que tienen y están orando mucho por bajar de peso, hermano, se dice que comer 2 kilos en 2 semanas, 2 kilos diarios, le hace adelgazar. Yo las necesito, por eso me las compré, hermano. Y sabe, particularmente Jesús no se equivoca cuando dice: hey, yo soy la vid, pero no cualquier vid. En mí, a través de mí, tú vas a tener vida. A través de mí te rejuveneces. A través de mí tú eres sano. Te voy a prevenir de esto. Te voy a prevenir y voy a hacer tu vida mucho mejor, porque soy la vid verdadera. De tal manera que la vid encontramos desde hace muchos años que se convirtió en vino y que los hombres la utilizan para alegrar su corazón y otras cosas. Pero en particular el Señor dijo: yo soy la vid verdadera. Él es la vid verdadera. Número 2. El versículo también nos sigue diciendo: yo soy la vid verdadera, pero mi Padre es el labrador. Vemos a Dios como el Dios Padre como un labrador especial, un labrador que hace su tarea. La que sigue, por favor. Y cuando nosotros vemos que el Señor es el labrador, hablando de su Padre, Él tiene algo muy particular: cuida de la vid. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos los pámpanos. Y para explicar qué es un pámpano, la vid, hermano, es una planta que no sirve más que para dar uvas. Usted nunca va a ver un mueble de vid porque está retorcido, está muy blandito. Ni siquiera hay esculturas de madera de vid porque es muy blandita. De tal manera que la vid se pega en la tierra, absorbe agua, esa agua se convierte en savia y la savia va por el tronco y el tronco a su vez la pone en los brazos o en las ramas que se llaman pámpanos. La que sigue, por favor, nos va a ilustrar algo muy interesante. Esto, hermano, que usted ve es una uva, un racimo de uvas, pero cuelga de un pámpano. Y si se fijan, de mi lado izquierdo hay un racimo, pero no está lleno de frutas. Y del lado derecho hay uno que sí tiene uvas. El objetivo del pámpano es dar fruto, no dejar de dar fruto. Por eso exactamente está diseñado. Pero algo que nos impacta mucho es que el Padre es el que cuida la viña. Él dice: Jesús, yo soy la vid. La vid es el tronco de donde sale toda la energía, de donde viene toda esa situación espiritual, esas verdades, esas situaciones que van a alimentar a los brazos. Y esos brazos son los pámpanos. Yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas, los pámpanos, y mi Padre es el que la cuida, el labrador. La que sigue, por favor. Y el labrador prácticamente tiene 2 tareas en particular. La que sigue, si me pasan las tijeras, por favor. He pedido a mi hermano que me pueda apoyar con algo en particular y no quería asustarlo subiéndolas primero, pero esto es muy ilustrativo. Mi Padre es el labrador. ¿Qué hace el labrador? El labrador cuida. Ahí estoy estudiando qué hace un labrador. Además de regarlas, además de plantarlas y de hacer unas cosas, hace 2 cosas en particular. La que sigue: el labrador, además de procurarlas, la que sigue, hija, lo que hace es 2 cosas. En griego, airo significa la tira o la destruye, y hay un verbo que se llama katairo, que es la limpia o la poda. Cuando nosotros vamos a Juan otra vez y vemos el versículo 2, por favor, si me ayudas con el versículo 2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces hay 2 acciones que hace el labrador. El labrador, de todas sus acciones, hace 2 cosas: limpiar la vid, quitar las ramas que no están produciendo, aquellas que están robando energía a los brazos o a las ramas para que produzcan fruto. El labrador las va cortando, pero hay algo bien profundo. Las que sí tienen unas uvas, pero son chiquitas, aquellos que sí tienen fruto, el labrador llega y también hace una acción: las poda.
pero ya tenían uvas. No importa, las poda. Pero se veían bonitas, no importa, las poda. ¿Para qué? Para que lleven más fruto. ¿Sabe usted? Estudié que una vid la dejan podar 3 años, hermano, antes de poder el cuarto dar fruto. ¿Y por qué lo hacen? Porque está en preparación para que dé las mejores y más ricas uvas. Si la dejan el primer año, él puede dar fruto y su fruto será regular, pero ya no habrá solución para que dé más fruto si no la pueden podar. De tal manera que el primer año llega el labrador y poda. El segundo año llega y poda. El tercer año llega y poda. Y hasta el cuarto se da cuenta cómo las uvas cuelgan de jugosas. Hay un proceso y hay una verdad en esto. Hermano, el labrador sabe qué hacer. El jardinero sabe su trabajo y sabe qué hacer. Hermano, yo quiero decirle, al que no está en Dios y no da fruto, el Señor lo quitará. Y es impactante porque la palabra de Dios dice: lo quitará, lo echará a tierra, se secará, lo agarrarán y lo quemarán, porque ni siquiera sirve para leña. Eso se refiere a Judas en particular. Judas, cuando él dice: yo soy la vid, pero todo aquel que no está en mí, que no permanece en mí, yo lo voy a quitar porque no da fruto. Pero al que sí da fruto, refiriéndose a los discípulos, yo los voy a podar para que den más fruto. Hermano, esta es una profundidad en Dios, porque usted entonces ahora se da cuenta que el Señor quita todo lo que estorba de la vid, pero a ti te quita todo lo que no te deja crecer. Llega el Señor, el jardinero, el que sabe cómo es tu vida, porque no se puede engañar al jardinero, y llega el jardinero y ve que tú llevas fruto. ¡Qué bueno! Pero ve que eres orgulloso, corta. Ve que tienes egoísmo y te corta. Ve que tienes una necesidad de pertenencia y te va a cortar. Y va a empezar a depurar todo lo que tú crees que es bueno en ti, pero él lo empieza a cortar. Y hay momentos en que tú dices: esto no puede ser posible. Si yo pensé que era bueno. El que sabe hacer su trabajo es el Señor. Y él te va a mirar, te va a examinar y va a decir: esto no te sirve, y te va a cortar. Te corta cosas que tú no usas, pero también a veces te corta, escuchen esto, personas que no te bendicen, personas que no te dejan crecer. Entonces él llega y te poda. Hermano, a veces el Señor te quita, y se lo digo por experiencia, trabajos que no te van a bendecir. Y que tú te dices: pero Señor, yo ganaba muy bien, pero me iba muy bien. Sí, pero el Señor necesitaba cortarte. ¿Sabes para qué? Para que llevaras más fruto. Y yo quiero decirte una verdad: cuando Dios te quita algo bueno, no te da algo mejor, te da algo mucho mejor. Y eso creemos. Aquel que es el jardinero, hermano, sabe qué hacer. Él sabe su trabajo, sabe lo que hace, y tenemos que confiar en él. De manera, hermano, hermana, que cuando vengan pruebas, luchas, cuando tengas alguna situación, tú tienes la decisión. ¿Qué piensas? Ay, es que el Señor ya ni me quiere. ¿O por qué a mí, Señor? ¿Por qué si yo voy todos los domingos? ¿Por qué, Señor, si yo diezmo? ¿Por qué, Señor, si yo trabajo en Ujiero, yo hago esto? Tú no tienes idea, pero el que conoce el trabajo es el jardinero. Confía, él sabe hacer su trabajo, amén. Y él va a llegar contigo y a lo mejor te va a quitar algo que tú querías, que tú amabas, que creías que eso. A veces el jardinero poda y va a doler, claro que duele. Claro, hermano, y sabe que a veces no entendemos. La que sigue, por favor. Dios limpia y ahí se ve el tronco como queda todo vulnerable. Pero quiero darles una verdad. Cuando yo podo, cuando el jardinero poda una vid, está sensible y está más pendiente de ella, porque pueden venir otras plagas e infectarla. Cuando el jardinero poda una planta, de todas es la que más cuida,
porque pueden venir cosas y la pueden dañar. Hermano, cuando tú estás pasando por un momento difícil, cuando estás pasando por una prueba, por una situación, yo quiero decirte que Dios está más cerca de ti, hermano. Él es el jardinero, Él es el que poda y Él es el que cuida, Él sana las heridas, Él conoce nuestras vidas. A veces no entendemos por qué pasan cosas, y yo quiero decírselo como un testimonio. Yo tuve la dicha de conocer, ahora es una pastora en Nicaragua, pero fue mi novia. Yo solo he tenido 2 novias y ella se llama Daisy. Y cuando yo estaba en México pensaba, pues Daisy es una hija de un pastor, ella tiene el ministerio, predica, yo creo que me voy a casar con ella. Y empecé a andar con ella y empezamos a salir, pero ¿sabe qué? Siempre pensé que algo faltaba, no había fruto en nuestra relación. Hermano, duré 8 años, me atreví a decir, oye, pues a lo mejor me caso y gloria a Dios, ya es algo. Pero sabe, de pronto vino algo que me dice una profeta que un día me dice, Gabriel, Dios ya tiene tu esposa para ti, y Daisy, Dios ya tengo tu esposo para ti. Oiga, hermano, después de 8 años que le digan eso, hermano, usted dice, ¿qué pasó, Señor? O sea, ¿a qué estamos jugando? Y a veces tú dices, ¿por qué yo, Dios? Hermano, pasa un accidente a uno de sus hermanos que era misionero y ella tiene que irse a Nicaragua. En ese momento el podador nos poda y cada quien por su lado, hermano. Yo me preguntaba, no sé, yo ya tenía una costumbre, ya pensaba que era eso lo que yo iba a tener como destino. Hasta me imaginé un día a mis hijos así muy parecidos. Pero hermano, el que lo conoce, el que sabe todo, el que entiende que cuando está dolorido a veces, si yo decía, bueno, Señor, ¿qué pasa? Ya pasa el tiempo y no encuentro a nadie. ¿Qué pasa, Señor? Ya te olvidaste de mí. Y de pronto conozco a una güerita específicamente ahí cerca de mi colonia. Y de pronto nos empezamos a intercambiar las luces de los ojos. Mi esposa tenía un novio cuando ella no era cristiana, seminarista, que se iba a casar. Y que también ella ya estaba prácticamente con mucho tiempo. Hermano, a veces no entiendes, pero te duele. Pero ese dolor se convierte en gozo cuando te das cuenta de las bendiciones. Y le doy gracias a Dios por la mujer que el Señor me dio. Y ella es mi esposa, a la cual amo. Le doy gracias a Dios también, porque Daisy es una pastora en Nicaragua y gloria a Dios por su esposo. Hermano, a veces no entendieron y Dios te va a quitar personas o te va a desarraigar de cosas que tú no entiendes. Tú decides qué actitud tomas. Si te quejas o le dices gracias Dios. A veces es increíble decir, Señor, por favor, pódame. Pódame. Ah, caray. Pódame. Me va a doler. No es fácil, me va a incomodar. Sí, Señor, porque yo no quiero llevar fruto, quiero llevar mucho fruto. Denle un aplauso al Señor, hermano. La que sigue, por favor, hija. Hermano, la palabra de Dios es el cuchillo. El versículo que sigue le dice, yo soy la vid y usted, mi padre es el labrador y ustedes son los pámpanos. Si permanecen en mí, yo en vosotros. Empieza a dar su revelación y les dice, ustedes ya son limpios por la palabra que han escuchado de mí. Hermano, ¿sabe usted que la palabra de Dios es la que nos limpia? Regrésate a la proyección anterior. Esta es la hoz con que se corta la vid. Pero quiero decirle, hermano, que el mango de la hoz solamente es el problema que usted ve. Lo verdadero que le corta, que le llega a lo íntimo, a lo interno, es la espada, el filo. Prácticamente el filo es la palabra de Dios. Hermano, ¿a poco no cuando estamos en problemas más nos acordamos de la palabra de Dios? ¿A poco no cuando estamos sensibles y en alguna situación nos dicen una palabra y cómo nos llega? Porque la palabra de Dios hace lo que tiene que hacer. La que sigue, por favor, hija. Nosotros tenemos que ver que esta palabra nos va a consolar, pero también a veces nos va a confrontar. Y cuando nosotros vemos un problema, ese problema yo decido si lo veo como un proceso de crecimiento o un fracaso. ¿Qué debemos hacer?
dar fruto. ¿Y qué tipo de fruto? Para poder agradar a Dios necesitamos dar fruto. La que sigue. Y si yo permanezco en Él, voy a dar fruto. Pero si me podan, voy a dar mucho fruto. La que sigue. ¿Y cuáles son esos frutos? Usted ya lo sabe. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Todas estas que están. Ese es el fruto que usted tiene que dar. Hermano, ningún cristiano que es cristiano debe dejar de dar fruto. Porque dice, por sus frutos los conoceréis. Y a veces hay unos cristianos que hay con lupa, que hay que así verlos y apenas son 2 uvillas ahí, pero son frutos, hermano. Que no se han dejado ahí cortar porque no han querido, pero sabe que ahí tiene fruto. Un hombre que no es de Dios no da fruto. La que sigue, por favor. Nuestra misión es dar fruto, pero dar mucho fruto es una decisión nuestra. Escuche, hermano, esto también es importante. ¿Para qué estamos? Para permanecer en la vid. El Señor nos dio la bendición para estar en la vid. La que sigue. ¿Y por qué tenemos que permanecer en la vid? Permanecer, nosotros entendemos un concepto distinto. Permanecer entendemos un concepto como estar un rato y después ya terminar. Yo permanecí de pie, yo permanecí en la esquina, yo permanecí en la escuela. Pensamos que es un verbo parcial de tiempo, pero la Biblia nos habla de un verbo que se llama meno, y meno significa permanecer indefinidamente. Eso es sin tiempo. Y mire lo que el Señor está diciendo ahí: el que permanece en mí, el que permanece en mi palabra, el que permanece en mi amor. Nos está diciendo, tienes que hacerlo permanentemente. No se vale irse y regresar y estar jugando a que permaneces, sino si tú no permaneces en el Señor, Él sabe que te vas a secar, sabe que te vas a lastimar. Por eso necesitas permanecer en el Señor. Y me gusta mucho este ejemplo. Y yo quiero invitar a alguien de los muchachos a ver, bien, Isaías, por favor, te voy a pedir un favor, tráete la silla, eres el más cercano, tráete tu silla, dile un aplauso a Isaías porque es un varón esforzado y valiente. Ponla por aquí, por favor, viendo hacia allá. Nosotros encontramos el concepto de permanecer como estar ahí. ¿Puedes sentarte, por favor? Y decimos, bueno, Él está permaneciendo sentado, ¿verdad? La Biblia dice, permaneced en mí. Y Él puede permanecer ahí. Y la permanencia tiene que ver mucho si se cansa. Llega el momento en que le va a dar hambre, le va a dar sed, y de tal manera que tiene que hacer otras cosas y va a tener que dejar de estar ahí. Pero permanecer indefinidamente, hermano, es que tú tienes que permanecer en Cristo aunque venga lo que venga. Y permanecer en Cristo no significa que seas perfecto, que yo te mueva y que tú quedes ahí en la silla plantado, clavado. Esto no es permanecer, no es el concepto de permanecer. Dame tu mano. El permanecer tampoco es que te aferres a no. ¿Sabe qué significa? Y que es en la realidad un cristianismo auténtico y verdadero. Es que en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo vas a tener luchas. Y a veces va a venir alguien y te va a decir, tú no sirves para eso. Entonces va a llegar un momento en que te vas a parar. A ver, vamos a cambiar papeles. Imagínate que tú me dices cosas y yo estoy aquí. Entonces el hermano Gabriel está queriendo permanecer, pero no es una cosa milagrosa. Hay pruebas, hay luchas. Y entonces viene alguien y te dice, tú no sirves. Tú no sirves. Entonces tú agarras, dices, tienes razón, tienes mucha razón, y te vas. Hay otros que te dicen, aquello está más bonito que esto. Entonces tú te vas. O te desanimas porque no te saludó el hermano Chuy, ¿no? Y te paras. La diferencia de permanecer no es estar aquí nada más. La diferencia que Jesús quería es que vas a tener pruebas, vas a tener luchas, va a haber gente que te empuje, que te quiera sacar y te va a sacar. Pero tú tienes que regresar otra vez. Y te va a volver a sacar. Y los problemas no se acaban. Todos los días tenemos. Pero tú tienes que regresar. Pues no me quito. Aquí me quedo. Y te van a empujar y casi te vas. Y tú regresas y dices, pues no.
Y te van a tumbar y te van a jalar y te van a ayudar y tú te vas a enojar y en un enojo santo vas a decir, ya no, ya qué pasa, Señor, conmigo. Pero lo que dice el Señor, tienes que permanecer en mí. Y entonces tienes que volver a permanecer en el Señor, porque fuera de mí nada podéis hacer. Y este es el concepto diferente. Den un aplauso al Señor. Gracias a Dios. Hermano, la Biblia es clara cuando dice, si permaneces en mí y mi amor permanece en vosotros. Yo quiero que vayamos a la siguiente, permanecer en la palabra. Hermano, esto me impacta mucho. Si mi palabra permanece en ti, pide lo que quieras. Pide lo que quieras y yo te lo daré. Pero aquí lo interesante es que si yo permanezco en la palabra de Dios, voy a conocer la mente de Dios. Voy a estar pidiendo conforme al corazón de Dios y no voy a estar pidiendo, Señor, que se acaben todas las suegras, ¿no? O que se acaben todos los feos. Eso es, no es pide lo que quieras, porque Dios no es maguito, Dios no es mago. Pero sí dice, pide lo que quieras, habla, tus oraciones van a ser contestadas. ¿Sabes cuál es el secreto para que tus oraciones sean contestadas? Básate en la palabra, permanece en la palabra, hermano. Pero me impacta mucho cuando el Salmo capítulo 1 dice, me impacta mucho, si lo tenemos, no sé si lo tuviste esa hija, pero el Salmo 1 dice, que bienaventurados los que no anduvieron en consejos de malos, ni en sillas de escarnecedores se han sentado, sino más bien en la ley del Señor está su delicia, hermano. En ella meditan de día y de noche, hermano. Se la aprenden, se la memorizan. Entonces, si eso hacen ellos, serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hacen prosperará. ¿Sabe por qué? Porque están fundados, cimentados, apasionados por la palabra del Señor. Yo le voy a desafiar en esta mañana. Usted necesita aprenderse la palabra de Dios. Este es un libro y no sirve si no está aquí y aquí. Necesitamos memorizarnos la palabra de Dios. Mi padre, y alabo a Dios por él, desde pequeño, igual que a nuestro pastor, su papá seguramente le enseñó, y su mamá, los pasajes de la Biblia. Esto no es de la noche a la mañana, hermano. Empiece desde ahora. Es que tengo una memoria de teflón. Pídale al Señor, hermano. Me acuerdo que mi primer salmo decía, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondrás consejos en mi alma, en mi corazón cada día? Mírame, respóndeme, Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerman de muerte, para que no diga el enemigo, le vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en Jehová. Cantaré a Jehová porque Él me ha hecho bien. Cantaré a Jehová porque Él me ha hecho bien. Hermano, cuando usted se sabe la palabra, cuando se aprende la palabra, puede hablar de la palabra, puede compartir la palabra, se puede defender con la palabra, puede ministrar con la palabra. Pero cuando se sabe un texto y no sabe ni dónde está, hermano, no sé, hermano, pero Jesús lloró y por ahí está, hermano. Yo le desafío, hermano, aprenda la palabra de Dios, medite en la palabra de Dios. Dice, si tú permaneces en la palabra y mi palabra en ti, pide lo que quieras. ¿Cuántos quieren algo especial en Dios? Los que no levantaron la mano no sé, pero yo creo que también. Pero ¿sabe qué? Necesitamos permanecer en Dios. Otro concepto que dice, también necesitamos permanecer en su amor. Y cuando nosotros permanecemos en su amor, es, hermano, que nadie te mitigue, que nadie te desprecie, porque es que tú no tienes ojos verdes, tú no hablas inglés, es que tú no tienes un carro, es que tú no tienes una casa, tú no tienes un título. Que nadie te menosprecie, porque Dios te hizo valioso. Y como Dios te compró, te lavó, te redimió, te limpió, te transformó, te hizo de la bajada, te levantó entre los príncipes de los pueblos. Hermano, a veces es difícil, pero lo mismo le pasó a Jonás, lo mismo le pasó a Pedro, lo mismo le pasó a José. Tuvieron que pasar por un proceso de poda, de cortarles cosas que les estaban estorbando. Pero luego, hermano,
Vean ustedes a Pedro negando a Jesús 3 veces. No, Señor, yo contigo iré hasta la muerte, y saco la espada y corto orejas. Sí, pero de pronto cuando el gallo cantó, mejor se fue. Y dice en pasaje que los ojos de Jesús se fijaron con los ojos de Pedro, y ahí dijeron: ¿qué pasó, Pedro? Estaba siendo podado Pedro. Pedro se va. No, negué a Jesús. Le habían pasado, él cortó una oreja y a él le habían cortado a las 2, hermano. Entonces Pedro se va a la barca y se pone a pescar, y les dice: véngase, vamos a pescar. Y se pone a pescar y no vuelve a pescar nada, hermano. Entonces ese Pedro que está siendo procesado, un día se encuentra a Jesús en la playa. Jesús va a su encuentro, y cuando sale se mira con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Ese Pedro que estaba siendo procesado y podado, hermano, un día, cuando tuvo el Espíritu Santo, se levantó y se ganó a 3,000 y luego a 5,000. Hermano, escuche, Dios tiene el control de tu vida y te ve como tú nunca te has visto en tu vida. Y Él te dice: tú eres una uva hermosa, tienes que dar fruto. Tú eres un pámpano, eres una rama bonita, tienes que dar frutos. Esa es tu misión. Pero sabes, confía en que estás en una vid verdadera. Me gusta esa parte. Escuchen, les dijo: no me escogisteis ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Hermano, en la India ellos tienen como chorrocientos dioses y ellos escogen a sus dioses, uno con cara de elefante. En los budistas, los shoístas, escogen a sus dioses y le prenden la veladora a los que quieren. Hasta acá la parte europea también, en la idolatría, le reza al santito que quiere. Pero miren, el cristianismo y Jesús es el único que dice: no te equivoques, tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti. Pude haber escogido a otro, pude haber tenido a otro, pero yo te escogí a ti. Hermanos, somos escogidos por el Señor. Y la palabra también nos dice: ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los voy a llamar amigos. Esto me lo aprendí desde pequeño. Yo decía: ¿quién es mi mejor amigo? Se llama Jesús. Juan 15. Ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Hermano, el mejor amigo que puedas encontrarte es la vid verdadera. El mejor amigo que nunca te va a defraudar, que nunca va a irse, es la vid verdadera. Hermano, y me quiero cerrar con una parte importante. A veces nosotros estamos en luchas, en pruebas, pero ¿sabes lo que Dios te dice? Permanece en mi amor. Y también necesitas amar a tu prójimo. Necesitas mostrar frutos para otros. Si tú permaneces en mí y en mi amor, entonces guarda mis mandamientos, pero entonces también sé misericordioso con los demás. Y aquí particularmente el Señor nos dice: ¿sabes qué? Necesitas ser misericordioso y necesitas entender que yo te amo, pero tú necesitas amar a tu prójimo. Ese es como que ya me tengo que callar, hermano. No puedes decir que amas a Jesús si no amas a tu prójimo. Y él, bienaventurado el que da su vida por otro. Pero este amor, permanecer en mi amor, se dice: ¿sabes qué? No digas que eres cristiano si no vas a mostrarte como cristiano, porque si permaneces en él tienes que andar como él anduvo. El que permanece en mí tiene que ser lo que yo soy y hacer lo que yo hago. Hermano, cuando usted quiera, no tiene que dar su vida tal vez por alguien, pero sí puede ayudar al prójimo, puede ayudar a su compañero en el trabajo, puede ayudar a su vecino. Eso también significa amarlo. Puede tener paciencia escuchando los problemas de alguien. Eso también significa amarlo. Puede tolerar a otra persona y a su vecino que de pronto le echa la basura. Ámelo, hermano. Y siempre piense: ¿eso haría Jesús? Porque el que permanece en él tiene que andar como él anduvo. Hermano, si queremos permanecer en el Señor, nuestra mentalidad tiene que ser amar a nuestro prójimo, estar en su palabra, vivir en su palabra, pero amar a nuestro prójimo. De nada sirve que yo pueda ministrar, que yo pueda cantar, que yo pueda servir si no amo a mi prójimo.
El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo, que también es importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, yo lo invito a permanecer en el Señor amando a nuestro prójimo. No dice si te nace, si tú quieres, si el Espíritu de Dios te muestra. Ámalo, es un mandato. Amaos los unos a los otros. Y Jesús se los dijo a ellos: permaneced en mí, pero ámense. Yo quiero decirles, hermanos, que ninguno, a excepción de Juan, de los discípulos, murieron bonito. Todos murieron muy feo. La Biblia no narra de todos, pero Flavio Josefo lo dice. Algunos fueron arrastrados como Marcos en las calles, otros fueron desollados vivos, otros fueron ahorcados, otros fueron traspasados por espada. A Pedro lo crucificaron de cabeza. Juan lo intentaron meter en un caso lleno de aceite y él pudo librarse. El único que lo hizo. Pero Pablo y todos los que vemos sufrieron por amor a Cristo. Hermano, ellos no morirían por una mentira. Jesús, la vid verdadera, no es una mentira, no es una religión, es la verdad y es el camino. Denle un aplauso a Jesús porque es bueno. Yo lo invito a que usted vaya a su casa y hoy, antes de dormir, lea Juan 15 y deje que Dios le hable a usted. Deje que Dios le desafíe. Y si tal vez usted está pasando por un momento difícil, un momento de frustración, un momento difícil, deje que Dios pase a podarlo. Deje que Dios trabaje en usted. Déjese trabajar por el Señor. Mira, hermano, esta verdad, por favor, es muy importante. Dios no es mago y en la Biblia nos revela sus mandamientos, pero Él dice: yo quiero ver tu acción para ver mi reacción. Quiero ver qué haces para ver qué hago yo. El Señor te dice: buscadme y viviréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que busca encuentra, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Venid a mí los que estéis cargados. O sea, quiere tu acción para ver su reacción. Por eso Dios te dice: permanece en mí, porque si permaneces en mí, yo permaneceré contigo todos los días. Y aunque tú creas que te va a dañar, te estoy moldeando, porque el que empezó la obra en ti la está terminando, hermano. De pronto, cuando veas que alguien se porta mal contigo, tú piensas: necesito una podadita. Pero no importa, así lo amamos. Hermano, Dios es bueno y en sus misterios. Yo quiero decirles que a veces pensamos que cosas son raras en Dios, pero son maravillosas. Yo no puedo callar lo que Dios ha hecho con nosotros, pero la verdad ha sido un proceso muy especial. Desde que trabajé en la iglesia, y fue una bendición trabajar con nuestro pastor y aprender de él y aprender de la gente que trabaja con él, para mí me bendijo. Y la primera bendición fueron mis cuatas, esas que comen como si no se odiaran y son hermosas y ya van a ir a la primaria. Pero saben, esas cuatas, desde que nacieron, Dios me dijo: no te preocupes. Me vio con cara de preocupado, dijo: yo te voy a podar, amigo. Y sabe, Dios bendijo de una manera maravillosa. Y desde el principio nos dieron pañales. Un año de pañales, hermano. La casa estaba llena de pañales y toallitas. ¿De dónde vino? De la bendición de Dios. Unos hermanos que amamos, hasta hace poco nos siguieron manteniendo cada mes con leche, cada vez con cereal. Dios es bueno, hermano. Ahora estamos maravillados porque Suri y yo tengo un empleo donde yo tengo un auto de una empresa, y había trabajado aquí en Caracara y iba a trabajar en Rema al día siguiente con Suri. Y resulta que ahí en la casa, estacionado el auto, ahí de todos los carros que habían, llega un bárbaro con una camioneta y me pega, hermano, así, ¡paz!, por atrás. Afortunadamente no estaba nadie, pero fue muy difícil. ¿Por qué de todos? Y uno se pregunta: Señor, ¿por qué hay otros carros? ¿Por qué yo, Señor? Y ese pobre carrito quedó así como muy raro, hermano, muy deforme. Y yo empecé a decir: Señor, ¿qué pasa? Y de pronto se me
Vamos a abrir para ver el que responde el Señor. Y el tremendo agarra y se huye, hermano, se va. Pero gloria a Dios, porque Dios no avergüenza a sus hijos, y me dejó su placa ahí de regalo, hermano. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Y hermano, pues, tuvimos que entregar el carro, gracias a Dios, ya después de todo. Y nuestros vecinos lo vieron, nuestros vecinos vieron la situación y nos apoyaron, gracias a Dios. Pero vieron nuestra fuerza y confianza en Dios. Y tuvimos que llevar el carro a que lo arreglaran, gracias a Dios, con el seguro. Y uno de esos días, Suri y yo pensamos, como vivimos por ahí en un penthouse, no porque esté bonito, sino está alto en el cerro, hermano, allá en la silla. Y Suri y yo estamos caminando, y como que te acostumbras en el carro y decir, híjole, qué tremendo, vamos a tener que andar caminando. Pues gloria a Dios, tenía mucho que yo no caminaba con mi esposa agarrados de la mano, sude y sude en la canícula, hermano, llevando el mandado. Y vino mi pensamiento de los dos, decir, yo prefiero tenerte a ti que tener un carro. Y Señor, yo prefiero tenerte a ti que tener un auto. Y se los digo de corazón, estoy maravillado de Dios, porque en ese momento iba a venir mi mamá y no teníamos auto. Mi mamá viene frecuentemente, pero había 2 años y cacho que no venía, y queríamos sacarla y era muy difícil. Pero hermano, ese día, cuando Suri y yo estamos contentos, pensando que Dios es el que decide las cosas, una familia nos llama y nos dice, queremos que vengan a la casa. Y nosotros fuimos. Estuvimos cenando, fuimos a un lugar muy especial a cenar. Y ahí, hermano, sin necesidad de pedir, sin necesidad de más cosas, el Señor pone en su corazón y nos dicen, ¿sabes qué? Dios desde hace mucho nos ha mostrado, y hoy queremos obedecer a Dios, somos obedientes y te queremos regalar este carro. Sí, hermano, un carro con pantallita y con cámara y con todas esas cosas, hermano. Dios es fiel. Hermano, espera tu bendición, que ya no tarda, porque aquel que te prometió es fiel en completarla, es fiel en completarla, es fiel en completarla.